En el siglo pasado las motos eran pues de combustión, las motos quemaban gasolina y nadie se planteaba que no lo hicieran. Y las motos tenían dos ruedas, vamos, estos eran fundamentos clave de la definición de moto. Sin embargo, las motos eléctricas surgieron también en este nuevo siglo y también las motos de 3 ruedas, como esta Yamaha que traigo hoy para el canal. La Yamaha Tricity 300 es un modelo de 3 ruedas que surge al amparo de la normativa de cuatriciclo ligero, que son vehículos de 3 o 4 ruedas que tienen que tener un peso, creo, máximo de 400 kilos, llevar freno trasero en un pedal y tener una anchura también máxima entre, de las ruedas delanteras, en este caso de la moto. Y con el atractivo de que se puede llevar con el carnet de coche y bueno, con un motor en este caso que tiene 300 centímetros cúbicos y que por lo tanto, en comparación con las otras motos que hasta ahora se podían llevar con carnet de coche, las 125, tienes un extra de potencia que facilita un poco su uso, sobre todo fuera de vías urbanas. Es una moto que exige un periodo de adaptación, puesto que no tiene las dos ruedas alineadas como una moto convencional, sino que las 3 ruedas, aunque inclinan y digamos que toman el dinamismo de una moto normal, pues a pesar de eso pues necesita un pequeño periodo de adaptación que es muy breve. Una moto que no tiene la agilidad de una moto de 2 ruedas alineadas habitual, pero que una vez que te habitúas tumba muy fácil y se puede llevar prácticamente, al final te acostumbras y la llevas igual que una moto, pero con ese extra sin duda de seguridad en cuanto a las frenadas y en cuanto a la estabilidad en curva, ya que el tren delantero pues multiplica por 2 las posibilidades de una moto normal. El hecho de que sea automática, que tenga una gran capacidad de carga, el bloqueo de la suspensión delantera que te permite no tener que poner los pies cuando te paras, pues todo eso ahonda en que se busque un tipo de usuario que no tiene que venir específicamente del mundo de la moto, pero que quiera un vehículo ágil que pueda llevar con su carnet de coche. Y vamos a ver precisamente ahora cómo funciona el bloqueo del sistema de suspensión que te permite pararte sin poner los pies en el suelo. ¿Y cómo funciona el sistema de bloqueo de la suspensión delantera que te permite no tener que poner los pies en el suelo? Bien, pues si vas avanzando a una velocidad tan reducida como para que te salga el indicador parpadeante de la suspensión delantera, el bloqueo de la suspensión en pantalla, solo tienes que en ese momento darle, escuchas un pitido, tienes que tener el freno accionado, eso sí, tienes que empezar a accionar el freno, si no, y efectivamente se queda la moto bloqueada. Ahora mismo yo no tengo los pies en el suelo. ¿Que quieres salir? Tienes que enérgicamente darle al gas, no a fondo, pero tienes que darle enérgicamente, porque nada más que tocas el gas se desconecta y si sales con muy poquito gas te caes hacia el lado. Entonces tienes que salir así. Entonces yo no he puesto ningún pie, no he tenido que poner ningún pie en el suelo. Voy a volver a detenerme, toco el freno ligeramente y cuando me aparece a baja velocidad le doy y ya puedo parar. Si yo paro, la moto se puede inclinar un poco para el lado, pero como está bloqueada no se cae. Salir, le doy gas enérgicamente y sale y no estoy deteniendo el pie en el suelo. Detengo y paro. Y luego si estás en una cuesta pues puedes accionar
el freno de mano, que también lleva aquí con la mano derecha, con lo cual una cuesta pues tampoco. Bueno, como se puede ver, si me coloco aquí detrás, pues con mi tamaño, la moto se ve el tamaño que tiene. La moto es un tamaño XL, entonces ya de partida tenemos unas dimensiones grandes. Yo diría que esta moto pues le viene mejor a las personas pues, que tienen una envergadura y una altura considerable. Por ejemplo, de 1,80 para arriba y de, pues no sé, de 80 kilos para arriba. Ya que, bueno, pues si comprobamos cuando nos subimos, por cierto, la tengo puesta con el bloqueo de la dirección, que bueno, pues es una de las cosas que vienen, o una de las cualidades que nos permite el tener dos ruedas delante, que se puede bloquear la dirección, con lo cual la moto no se tambalea a derechas o izquierdas. Lo hace muy ligeramente, es un bloqueo no total, pero casi, y lo que hace es que la moto pues se pueda quedar estable sin necesidad de patilla lateral o de caballete central. Otra de las cosas que me gusta relativas a ese bloqueo es que, bueno, tú puedes sacar la moto del garaje, la bloqueas y la puedes arrancar, la pones en on y la arrancas, con lo cual una cosa que se ha perdido desde que tenemos el desconectador de la patilla lateral es que cuando estás preparándote para salir, vistiéndote, poniéndote el casco, no puedes dejar la moto calentando, que sería lo ideal, que estuviese calentando el motor, y sin embargo ahora, por desgracia, pues esto ha desaparecido con este sistema de seguridad, que no me parece mal, porque bueno, hay mucha gente que se le podría olvidar la pata lateral y puede causar un accidente realmente. Pero sí que tendría que haber una nueva actualización de este sistema que permitiese, sin que la moto anduviese, es decir, que no le pudiera dar al gas que saliera, pero sí que es verdad que permitiese calentar el motor, porque un motor que tú lo tienes un minuto calentando antes de salir, siquiera un minuto, favorece muchísimo el que el motor esté cuidado y dure mucho más tiempo, ya que donde más sufre el motor de 4 tiempos es en frío, y en ese minuto le das tiempo a todo el aceite a que le llegue a la culata y a todos los sitios y esté todo bien mojado y lubricado antes de que llegues y salgas, porque si no, lo que ocurre es que arrancas, quitas la patilla, claro, para que te arranque, y entonces lo arrancas, y hay mucha gente que nada más arrancar sale, con lo cual si la moto está parada más de 2 días, por ejemplo, prácticamente todo el aceite ha drenado en la culata y tú estás saliendo y dándole gas bien fuerte, casi sin ningún aceite en árbol de leva y en toda la zona superior del motor. Con lo cual, bueno, pues eso es un detalle que viene, que se puede digamos, utilizar ese calentamiento o precalentamiento a llevar ese bloqueo de la dirección en esta moto. Y entonces, bueno, pues nos subimos. Aquí tenemos el paso central, habitual ya en casi todos los scooters, alto, un poquito corto, pero bueno, te subes bien. Y tenemos un asiento ancho, lo que hace que, bueno, con mi 1,72, pues fijaros cómo llego, estoy doblando ahí un poco el pie y es, bueno, ligeramente alta, pero no se maneja mal, ¿no? Y el hecho de que pueda bloquearla, pues hace que sea menos problemático, pero esa anchura yo creo que es la que modifica, es la que hace que tengan que abrir las piernas bastante. Sin embargo, el asiento pues eso, por ser muy ancho, es muy cómodo, es muy cómodo, y realmente, eso sí, la distancia que noto entre el manillar y el asiento es grande. Digamos que en mi conducción habitual yo necesito llevar un poquito flexionado el codo, y aquí si yo me voy hasta atrás del asiento, hasta a tocar este apoyo, que por cierto este apoyo es demasiado suave para que realmente proteja en la zona lumbar y sirva realmente de apoyo, es más bien un tope. Cuando estás conduciendo la moto lo notas como un tope más que como un apoyo de comodidad. Yo creo que esto no está bien resuelto. Pero como digo, si te vas atrás para hacer tope, pues queda larguísima. Para mí queda muy larga esta distancia, queda larga. Y luego el manillar es ciertamente también un poquito alto. La rodilla, una vez que te subes, bueno, pues no es tan excesivamente alta.
pero quiero decir que hay aquí espacio más que de sobra para acomodar a una persona más grande. Así que para aquellas personas que quieran un scooter de este tipo, pues tienen que considerar que esta moto tiene mucho espacio, y para aquellas personas, como digo, que tengan una cierta altura y cierto peso. Y digo lo del peso además porque las suspensiones, al ser más bien duras en general, pues yo creo que aceptan que el piloto pues tenga cierto peso y que pueda llevar acompañante también. En fin, una moto a la que le puedes poner carga. Y después, en cuanto a ergonomía, bien, los mandos son los habituales de última generación de Yamaha. Muchas de las cosas que digo en esta prueba, puesto que comparte mandos y motor con la X-Max 300, lo podéis ver en la videoprueba de la 300. Por eso esta videoprueba quizás no es tan larga o toca tantos detalles como es habitual, pero es porque muchos de ellos son similares y podéis ver la prueba de la X-Max 300 para comprobarlo. Y como digo, pues está un poquito alto, un poquito lejos, vale. Y luego tenemos el tema de la pantalla, que la altura para mi 1,72, cuando yo voy conduciendo necesito mirar a través de ella y justo prácticamente por los últimos 2 centímetros de aquí, con lo cual, teniendo en cuenta que la calidad de la pantalla no es buena porque la densidad del material no es homogénea, tú ves una luz allí de un coche por la noche a través de este cristal y como no es homogéneo y la moto va lógicamente oscilando, vibrando un poquito, ¿no? Pues de la rugosidad del asfalto, o peor si es que está muy bacheado, pues esa luz que tú ves a través de esta superficie no homogénea pues va subiendo y bajando ligeramente en la pantalla cuando cruza, y como no el material es de mala calidad, pues tú ves la luz que cambia de intensidad, de brillo y de reflexión al pasar por aquí, con lo cual la sensación es de falta de nitidez total, ¿no? Entonces esta pantalla es de mala calidad y yo recomiendo a todo el que tenga una X-Max o Tricity que la cambie. Pero en cuanto a medidas, como digo, como yo estaría mirando cerca de esta parte de aquí arriba, pues justo además este filo está recrecido, es una pantalla que tiene un borde recrecido de un material redondo que ya no permite ver a través de él, pues es como si tuviese aquí una pequeña barrera. Entonces yo por altura y sobre todo por la calidad del material cambiaría de inmediato. Si cambiamos de inmediato y buscamos una pantalla, no sé si Yamaha tiene o si no, de la industria auxiliar, que fuera un poquito más alta, yo mido 1,72, o sea que si alguien quiere que le cubra y mide más de 1,72 es obligatorio. Pues se necesita que fuera un poco más alta y ya puede ser de un material de calidad que puedas ver a través de ella. Una vez que hiciésemos ese cambio, la postura de conducción es muy agradecida en invierno porque la moto es muy ancha, al llevar las 2 ruedas te cubre muy bien las piernas. Los pies no tanto, tienes que pegarlo un poco aquí dentro, no tienes demasiado espacio aquí abajo para sujetar, para colocarlo, pero sí que la rodilla la cierra un poco y te cubre magníficamente las piernas, el pecho y si le pone una buena pantalla, el casco. Con lo cual aquí se puede viajar, si no fuera por estas suspensiones un poquito duras, se podría viajar muy bien de una manera muy cómoda. Espejos en una posición correcta, lo mismo de las X-Max, y mandos, pues aunque no lleva regulación estas manetas de freno, pero sí que bueno, pues tienen digamos que una distancia media, con lo cual con mi mano pequeña llego bastante bien, y supongo que en la media pues eso, de la mayoría de las manos. Pero es algo que yo siempre digo que los fabricantes tendrían que empezar a incluir, no cuesta mucho poner unas manetas regulables, porque siempre es importante adaptar en todo lo posible los mandos para una satisfacción plena en cuanto a la conducción. En autopistas o autovías la moto da una de cal y una de arena. Por un lado, una protección muy buena y una suavidad de motor y ausencia de vibraciones total. Por otro lado, una pantalla que no te deja ver claramente lo que pasa delante, y una suspensión que si el asfalto no está en perfecto estado pues resulta seca y transmite ciertos golpes que no son cómodos. Pero por otro lado pues el tamaño, gran tamaño, y el asiento cómodo también permiten variar la posición y bueno, que se acomoden personas pues de cierto tamaño. Y si damos un vistazo rápido desde adelante hacia detrás, vamos a ver lo mejor
y lo notan bueno de la moto. Las ópticas muy buenas, dan muy buena luz y la larga también funciona muy bien, así que ahí un buen punto para Yamaha. Las ruedas en esta Tricity, que recordemos que es ya de segunda generación, pues también son muy bonitas, traen el logo de Tricity ahí y dan la seguridad y el aplomo delantero que es lógico de llevar el doble de sujeción en la rueda delantera. Luego tenemos un gran escudo que nos cubre muy bien de las inclemencias del tiempo. Un asiento muy cómodo y una capacidad de carga fabulosa ahí debajo, pero eso sí, una moto tamaño XL. Yo creo que no apta para personas pequeñas o menudas. Y luego si seguimos para atrás, pues tenemos yo creo que la joya de la corona, que es el motor, este motor de Yamaha, que es suavísimo, que entrega la potencia de una manera súper lineal y sobre todo que no vibra nada, absolutamente a ningún régimen. O sea que fantástico y muy fiable, las pruebas que yo le he hecho. Tenéis un viaje que he hecho con ella en una prueba separada con esta moto de muchos kilómetros y sin ningún problema de ningún tipo. Y luego las suspensiones, que para mí pues tienen un tarado, incluso que aquí están prácticamente en la posición más flojita, pues siguen teniendo un tarado bastante duro. Y una estética de la moto pues en general muy bonita, muy cuidada. Y este es otro de los detalles importantes de esta moto, que se le puede poner, tiene aquí un puerto para ponerle un cargador de mechero, no tiene guanteras y aquí tiene el freno de mano, que se actúa así y así se quita. Y el kit de la cuestión, o la que hace particular sin duda esta moto, son las tres ruedas. Y las tres ruedas porque lleva dos ruedas delanteras, que con un sistema que ya en su momento hemos visto varias veces, y hay pruebas en mi canal en las motos de Piaggio, que yo creo que fue la que innovó y lanzó la primera moto de tres ruedas al mercado. Pues se utiliza pues este sistema que permite, este no es exactamente como el de Piaggio, es similar, pero es diferente en su concepción, en su ingeniería, y en resumidas cuentas permite llevar dos discos, dos neumáticos, con lo cual el doble de agarre, y eso sí, manteniendo la posibilidad de inclinación. Como vemos, la suspensión trabaja y cuando tomas una curva, pues entonces una rueda sube y la otra baja, y entonces mantiene pues esa posibilidad de inclinar y la sensación de que vas en una moto normal. Se tiene tanto agarre con estas dos ruedas delanteras que a veces ponen aprieto, noté que ponían aprieto en carretera a la rueda trasera, ya que bueno, pues tienes tanto agarre a la entrada en curva que si fuerzas a hacer uso de ese agarre, la rueda trasera puede empezar un poco a bambolearse, debido a que ella sola tiene que ponerse a la altura, ¿no?, de ese agarre delantero, y obviamente es una rueda sola en la parte de atrás, también con el peso del motor y demás. O sea que es un sistema que no es perfecto, no está pulido a la perfección, pero que bueno, que funciona muy bien, y desde luego que tiene ese aporte de seguridad en la rueda delantera, que es lo que marca la diferencia. Con una buena frenada, aunque tienes que, como les pasaba a los X-Mach 125 y 300, tienes que apretar bien la maneta, pero una vez que lo haces se nota claramente que a pesar del mayor peso, pues lleva dos discos y la moto se detiene con seguridad. No subía ningún pasajero en esta prueba, pero vamos, las sensaciones con este asiento y con la altura de las estriberas traseras es de que la comodidad está garantizada. Además de los grandes asideros, todo esto está sobredimensionado al tamaño XL de la moto, con lo cual yo creo que es una moto perfectamente apta para viajar en compañía. Y como vemos en esta toma frontal, pues una de las ventajas de tener estas dos ruedas es que la moto, pues bueno, permite hacerla con una anchura un poquito más yendo un poquito más allá de lo habitual en un scooter, y eso igualmente pues tiene el beneficio de que pues tenemos más protección aerodinámica, aunque le resta un poquito de velocidad punta respecto pues a un equivalente de motor en un scooter de dos ruedas normales.
Bueno, estoy aquí debajo porque merece la pena ver el sistema este que utiliza Yamaha, con esas piezas gigantes de aluminio allí arriba. Este sistema para, para hacer funcionar las dos ruedas delanteras y que se inclinen, que es la gran baza que tiene esta moto, obviamente, que sigue siendo una moto en cuanto que inclinan completamente las ruedas cuando te giran, ¿no? Entonces tiene un sistema allí que es el que hace esas piezas de aluminio gigantes unidas a los amortiguadores, pues permiten que la moto pueda levantarse una rueda o la otra dependiendo de para dónde esté tumbando. Y luego este sistema ya de hierro, no sé si hierro o aluminio, parece hierro, que lleva aquí delante, que estamos viendo ahora, es el que le hace girar mediante aquí estas dos rótulas, pues hacen que la moto gire. Y luego dos barras de horquilla interna para cada una de las ruedas, con un disco para cada una de ellas. Y como podemos ver también, el radiador en una posición muy buena, mejor que lateral, ya que ahí refrigera verdaderamente bien la moto. Así que estamos ante un scooter diferente, sin duda para un público concreto, con unas ventajas muy claras y pues con algunas otras cuestiones que hay que tener en cuenta antes de adquirirlo. Bueno, pues ha llegado el momento de daros mis conclusiones sobre esta Yamaha Tricity 300. La verdad es que después de más de 1200 kilómetros que he hecho en ella, os puedo decir que yo no me la compraría. Pero eso no importa, porque realmente esta moto no está hecha para mí. ¿Para quién está hecha esta moto? Esta moto está hecha para los poseedores del carnet de coche que quieran una moto más potente y más capaz que lo que es una 125 y no quieran sacarse el carnet, obviamente. Entonces, claro, esta moto tiene unas capacidades ruteras, sobre todo mayores que una 125. Y después, ¿para quién está hecha? Para el segundo tipo de personas, es para aquellos que han cogido cierto miedo o tienen cierta inseguridad a la hora de conducir una moto, sobre todo con el tren delantero. Pues no sé, han sufrido cierto trauma o les cuesta coger confianza en la rueda delantera. Y obviamente esta moto te da muchísima confianza en la rueda delantera. Son dos ruedas apoyando constantemente y aunque es un poco más torpe, un poco menos ligera, obviamente de conducir y maniobrar que una moto convencional de dos ruedas alineadas, y también exige cierto periodo de adaptación precisamente a la forma en la que el dinamismo, digamos, de la moto, que no tiende a alinearse de la misma manera por el hecho de llevar esas dos ruedas. A pesar de esto, sigue siendo muy interesante para esas personas que tienen pues carencia en ese aspecto de seguridad en la moto, ¿no? Y yo creo que esas son las dos personas, tipo de cliente que tiene esta moto. Y entonces por eso digo que aunque yo seguramente es una moto que nunca tendría, tampoco me importaría, pero bueno, a mí no me aporta nada en especial y sin embargo pues sí que lo hace a personas en esos determinados casos. Así que bueno, espero que haya abierto la luz un poco más y haya dado una visión que ayude a todo el que pueda estar interesado en esta Tricity de Yamaha, y gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.